o realmente cualquier persecución puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros. Para este hombre, el padre Emil Kapaun sacó lo mejor: fuerza, valor, convicción y últimamente el martirio de nuestro Señor. Para Emil Kapaun, esa formación de carácter comenzó mucho antes de las pruebas de la guerra. Todo empezó aquí, en esta parroquia, donde una vida de oración y sacramentos le dio no solo una profunda comprensión del sufrimiento de Cristo, sino un gran amor por Él. Lo que parece un monumento a los caídos, en realidad representa a un santo en su... El Catecismo de la Iglesia Católica nos cuenta que las maravillosas obras de Dios entre el pueblo del Antiguo Testamento no fueron más que un preludio de la obra de Cristo al redimir a la humanidad y dar gloria perfecta a Dios. Continúa diciendo que Él realizó esta obra principalmente por el misterio pascual de su bendita pasión, resurrección de entre los muertos y ascensión gloriosa. Ya vimos que Dios guía la historia de la salvación de forma que el Antiguo Testamento es una profecía, como dice el Catecismo, un preludio de lo que Cristo realiza por nosotros en su obra de redención. El Catecismo nos dice que esta obra redentora es llamada el misterio pascual. Pascual proviene de la palabra hebrea Pesaj, que es la celebración judía llamada Pascua. En esa fiesta judía se celebra su liberación de la esclavitud egipcia por Moisés. Los judíos sacrificaban un cordero sin mancha y luego compartían la carne de ese cordero en una comida ceremonial. Como sabemos, la ofrenda de Jesús por nosotros ocurrió durante el tiempo de la celebración judía de la Pascua. Jesús celebró la cena de Pascua con sus discípulos el día antes de sufrir, como decimos en la misa. Lo que queremos decir respecto al sacrificio de Cristo como misterio pascual es que Jesús es el nuevo Cordero del sacrificio pascual. El Catecismo también nos dice que Cristo es a la vez el sacrificio pascual que cumple la celebración de la Pascua de los judíos y el sacrificio definitivo de la nueva alianza. Esta entrega total de sí mismo y sacrificio abarca de la última cena a su agonía en el huerto de Getsemaní, con su arresto, burla, flagelación, la llamada vía dolorosa, cargar la cruz, hasta su crucifixión y muerte. En estos terribles eventos, Cristo es la víctima del sacrificio, una víctima voluntaria, y dice específicamente: entrego mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Dice: tengo la autoridad para entregarla y la autoridad para retomarla. Podríamos decir que como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesús redime a toda la raza humana. Con su muerte y en ese sacrificio nos redime con el Padre, es decir, por su sacrificio perfecto como Cordero Divino. También expía todos los pecados humanos y nos lleva de regreso a la comunión con Dios Padre, para aquellos que por la fe en Él se unirán a Él mediante el bautismo y la entrada a la Iglesia Católica. Así como el Cordero Pascual permitió a los judíos ser liberados de Egipto y hacer una nueva alianza con Dios bajo Moisés, en el sacrificio del nuevo Cordero de Dios somos liberados de la esclavitud al pecado y a la muerte, y se nos concedió la entrada a la nueva y definitiva alianza con Cristo. Por eso hablamos del misterio pascual como extensión de la pasión y muerte de Cristo hasta su resurrección de entre los muertos y su ascensión a la diestra del Padre en el cielo. 3 eventos se extendieron a lo largo de varias semanas en la historia de la salvación, como está cerca del final de los 4 evangelios, al empezar el libro de Hechos. El misterio pascual es un estupendo misterio del don misericordioso de Dios, de su vida divina para nosotros, por el cual nosotros con Cristo morimos, resucitamos y somos elevados a la gloria. La vida católica es estar en contacto con ese misterio, principalmente en los sacramentos, y vivirlo de nuevo hoy en día. Como dice San Pablo, Dios quiso dar a conocer cuán grandes son las riquezas de la gloria de este misterio,
que es Cristo en nosotros, la esperanza. Estoy camino al Calvario con Cristo, y allí atraeré a todos los hombres hacia Él. El padre Emil Kapaun dijo esto en su primera misa, que se celebró aquí en su parroquia natal en San Juan Nepomuceno, en Pilsen, Kansas. El sencillo estilo de vida de la familia del padre Kapaun aquí en Pilsen le enseñó la confianza en la providencia de Dios. Crecí aquí en su diócesis natal de Wichita, donde también es conocido como Kaipini, y a menudo escuché historias de su virtud heroica. Desde aquí partió a los campos de batalla de Corea, pero se llevó con él la fuerza espiritual y sabiduría práctica que serían una línea de vida para muchos en Corea. Cuando era niño sirvió en la misa diaria aquí en la iglesia, y luego como capellán del ejército llevó la misa al corazón del campo de batalla, incluso usando el cofre de su jeep como altar. Una vez, un soldado relató que cuando estalló fuego de artillería a su alrededor en plena misa, el padre mantuvo la calma y se enfocó en el final de la liturgia, porque sabía que en la verdadera batalla espiritual el bien es infinitamente más poderoso que el mal. En noviembre de 1950, las fuerzas chinas que se habían unido al ejército norcoreano en un ataque sorpresa llegaron a la unidad del padre Kapaun. Cuando finalmente fueron capturados y los guardias se los llevaron, el padre Kapaun vio a un soldado enemigo apuntando con un rifle a la cabeza de un soldado que yacía en una zanja. Se alejó tranquilamente de sus guardias, apartó el arma y cargó al soldado herido en su espalda. El padre Kapaun y los demás hombres fueron llevados a un campo de prisioneros bajo condiciones terribles. Las temperaturas a menudo bajaban hasta los 30 grados bajo cero. La mayoría todavía vestían sus uniformes de verano y su ración de comida tenía que durar varios días. Luego estaba el constante aluvión de ataques comunistas contra su creencia en Dios. Los prisioneros necesitaban urgentemente ayuda para sobrevivir tanto en cuerpo como en alma. Y como su capellán, su amigo y el mejor ladrón de comida del campamento, el padre Kapaun demostró ser una fuerza indomable. Lo sostuvo día tras día y su tipo de contraofensiva espiritual alcanzó un punto muy alto el domingo de Pascua de 1951. Él y algunos prisioneros al amanecer empezaron el servicio de oración con las estaciones del Vía Crucis. Y los cautivos que habían sido cruelmente torturados y humillados a manos de sus captores pudieron reconocerse en la historia de la pasión de Cristo. Los comunistas sabían que con el padre Kapaun cerca, era más difícil de derrotar la resistencia a los prisioneros con su propaganda. Así que cuando el padre enfermó en mayo de 1951, lo vieron como una oportunidad para eliminar su influencia llevándolo al hospital del campamento. Pero todos los prisioneros lo llamaban la casa de la muerte. Cuando todos los hombres que lo rodeaban intentaron resistir a los guardias, el padre los detuvo diciendo: «Voy a estar con Jesucristo, para eso he trabajado toda mi vida». Y mientras se lo llevaban, el padre Kapaun levantó sus manos sacerdotales bendiciendo a sus captores. Y como Cristo en la cruz oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los comunistas esperaban que la muerte del padre Kapaun sería el final de su influencia, pero en cambio fue el comienzo de un nuevo tipo de influencia, de inspiración e incluso de intercesión. Unas semanas después de la muerte del padre, un nuevo prisionero llegó al campamento. Cuando ese prisionero escuchó historia tras historia del heroico sacrificio del capellán, decidió hacer un crucifijo en su honor. Así que buscó leña en los alrededores e hizo un crucifijo con la cara. Es posible que haya una parroquia o iglesia que recuerdes de cuando eras niño. Esta era la parroquia de la infancia del padre Kapaun. Y luego se convirtió en el lugar donde sirvió cuando fue ordenado sacerdote. Dentro de esta iglesia encontró los misterios de la fe. Mientras crecía, trabajó en una granja haciendo labores manuales. Como capellán del ejército, él aprovechó esas experiencias formativas para ayudar a los que sufrían y dar el testimonio supremo de la fe. Aprendió y luego vivió el significado de la crucifixión de Cristo, sabiendo que fue salvo por ella y que por el bautismo fue llamado a imitarlo. Pablo tiene un punto teológico que destacar en el Nuevo Testamento. Ese es que Jesús murió por nuestros pecados. Para una persona moderna, este principio teológico puede ser algo desconcertante.
¿Cómo puede un judío del primer siglo que sufrió una muerte horrible por crucifixión hacer algo por mí? Es importante decir que la Biblia tiene muchas maneras de presentarnos cómo nos salvan la muerte de Cristo, y muchas imágenes para ello. Habla de su muerte como un sacrificio, como una expiación. Habla de que trae sanación. Salvación proviene de la palabra latina que significa salud. Habla de su muerte como redención. Esa palabra significa comprar o recuperar algo. Hoy usamos la palabra redención en este sentido cuando decimos que canjeamos una ficha para obtener algo a cambio. No podemos discutir todas estas palabras. Reflexionemos cómo el amor de Dios se muestra a través de la cruz y cómo Él restaura su relación con nosotros. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, se alejaron de Dios. Como Dios predijo, esta desobediencia significa la muerte. Así que la muerte no simplemente es una especie de castigo arbitrario que Dios aplica porque está enojado con Adán y Eva. Más bien es la consecuencia natural de alejarse de quien es la vida misma. Dios da existencia a todas las cosas en la vida, pero apartarse de su gracia significa que elegimos la nada de la que Él nos hizo en primer lugar. Nos enfermamos, envejecemos y finalmente morimos. Entonces, ¿cómo va a resolver Dios este problema? Siendo Dios, es obvio que podría chasquear sus dedos divinos y restaurarnos. Pero Dios también nos dio libre albedrío e ignorar o eliminar las consecuencias de la acción humana sería deshacerse de su propio plan en la creación, que es hacer al ser humano, a su imagen y semejanza, capaz de responderle libremente. Pero, por otro lado, si Dios no hace nada, entonces su creación perecerá, lo que también es claramente contrario al plan original. A este doble problema San Atanasio lo llama el dilema divino. Dicho simplemente es esto: en justicia debemos morir, pero debido a la bondad de Dios no debemos morir. La solución es Cristo, que hace de la muerte el medio de vida eterna. Así que todavía morimos, pero también resucitamos. Bien, pero ¿por qué Cristo tiene que morir para lograr la solución? Entonces tenemos en nuestra naturaleza una herida, una relación perdida con Dios. Dios se hace hombre en Cristo y así realiza la unión de la humanidad y de Dios en su mismo cuerpo. Pero estos cuerpos humanos todavía siguen afligidos por la muerte a causa de nuestros pecados, debido a nuestros repetidos actos de alejarnos de Dios. Así muere Cristo, y aquel que es la vida misma viene a mezclarse con la muerte y la destruye. Pensemos en este proceso como medicinal. La enfermedad es la muerte. La cura es la vida misma que aplica la medicina directamente sobre la herida en el misterio pascual. Y así Cristo manifiesta la resurrección, habiendo curado la muerte y venciéndola. Cristo ha hecho de la muerte el camino hacia el renacimiento y hacia la vida nueva. Y por eso decimos triunfalmente: con la muerte Él pisoteó la muerte. Seguimos a Cristo y al morir unidos a Él, nosotros también podemos recibir esta medicina pascual y resucitar en el último día como Él lo hizo. Podríamos preguntarnos por qué sucedió esto en una cruz, algo tan espantoso. Debemos recordar sobre todo que la salvación no es simplemente un proceso mecánico que Dios sufre porque tiene que serlo, porque está obligado a salvarnos. Dios nos ama, pero no podemos ser salvos a menos que veamos y respondamos a ese amor y nos unamos voluntariamente a Cristo. Dios quiere mostrarnos este amor perfecto y hasta dónde llega ese amor. Va hasta la muerte. Sí, hasta la muerte en la cruz, como nos recuerda San Pablo. Y si Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿no nos dará generosamente todas las cosas? Comenzamos en Pilsen, Kansas, en la parroquia natal del Padre Capaun. Pero ahora estamos en el lugar donde fue sepultado. Es la bella catedral de Wichita. En este cambio de escenario podemos ver la promesa de la resurrección. Desde orígenes humildes, la vida cristiana siempre está marcada por la cruz de Cristo. Está marcada por el sufrimiento de Cristo, por el sufrimiento y los sacrificios que estamos llamados a soportar como seguidores de Cristo. Pero con la ayuda de Dios, el destino final es algún lugar glorioso como esta catedral. Es el cielo, donde estaremos rodeados de la gloria del Señor.
Todo por causa de la pasión, muerte y resurrección de... Fue aquí donde nuestro Señor Jesucristo, encarnado en la carne, se ofreció a sí mismo, donde dijo sí, en un perfecto acto de amor al Padre. El momento más poderoso de la pasión de Jesús, cuando está en la cruz, es la oración que hace a su Padre, donde clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas palabras son tan crudas y tan profundas, y sin embargo a veces nos preguntamos, ¿está dudando Jesús? ¿Está Jesús desesperado en la cruz? Bueno, la respuesta por supuesto es no en absoluto. De hecho, si entiendes esas palabras y como él las toma de una famosa oración judía antigua, una oración de David, la que llamamos el Salmo 22. Y en el Salmo 22, David clama al comienzo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De hecho, en aquel entonces no había numeración, por lo que el Salmo era conocido en los días de Jesús por su frase inicial, su versículo inicial. Y para que ese Salmo fuera conocido por Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Básicamente, él dio el título del canto. Y lo que quiere que hagamos es que sepamos que está clamando todo ese Salmo a su Padre en oración en la cruz. Ahora, cada palabra le costó mucho a Jesús, hablarla en voz alta. Entonces él está orando el resto de este salmo en silencio, porque el dolor de la crucifixión es muy intenso. Y si volvemos a ese salmo y pensamos y oramos sobre él a la luz del propio sufrimiento de Jesús, se abre la escena de la pasión de Jesús. Porque en ese momento los principales sacerdotes, escribas y fariseos se burlan de Jesús, lo rodean en la cruz y decían: si eres el Mesías, no estarías sufriendo, no estarías allá arriba. Y Jesús dice así, Salmo 22. Esa es mi respuesta. De hecho, después de que Jesús cita el Salmo 22, nadie vuelve a burlarse de él. Él silencia a sus oponentes. Por última vez, en la cruz. Porque el Salmo 22 comienza con un lamento, pero luego termina en confianza y alabanza. De hecho, el Salmo es desde el versículo 21 y 22 en adelante. La segunda mitad de ese Salmo sabe que Dios lo liberará. Y dice que no solo Dios me liberará, sino que todas las 12 tribus de Israel alabarán a Dios por mi liberación. Pero no solo las 12 tribus, sino todas las naciones. Pero no solo todas las naciones, todas las generaciones alabarán a Dios por la liberación de este justo siervo sufriente. Y por supuesto Jesús dice: ese soy yo. Yo soy el cumplimiento de este salmo. Como David sufrió, ahora yo lo hago, como un ungido de Dios. Entonces David fue el ungido del Señor y sufrió. Jesús es el ungido del Señor y sufre. Y aún así él pone su fe y confianza en Dios. Esa es la clave. De hecho, David en un momento gritará: me han traspasado las manos y los pies y puedo contar todos mis huesos. Jesús puede decir eso cuando está clavado en la cruz. Y sin embargo, confía en que Dios lo reivindicará, y eso es lo que sucede. El Viernes Santo y el Domingo de Pascua, Dios reivindicará a Jesús y lo resucitará de entre los muertos. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Cómo podemos emplear esto en nuestras vidas? Bueno, también debemos tomar la honestidad del salmista, orar a Dios cuando estemos sufriendo, clamar y lamentarnos, y también orar con la confianza de que Él nos escuchará y nos liberará al final. Puede ser que Él no nos libere de todo sufrimiento, pero nos liberará de la muerte y nos resucitará en el último día como lo hizo con su Hijo. Y entonces debemos sacar de esto que, así como Jesús se conformó a la oración de David, así también nosotros nos conformamos a Jesús tomando estas palabras y reflexionando sobre ellas, sobre el amor de Jesús y lo que hizo por nosotros. Y luego oramos y sabemos que nosotros también, en medio de un gran sufrimiento, sabemos que no estamos abandonados. Y eso es lo que nos enseña este canto. Entonces oremos con esperanza y con fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. A continuación se detallan algunos puntos clave. La fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento presagiaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el nuevo y perfecto Cordero del sacrificio. Su pasión, muerte, resurrección y ascensión al cielo constituyen el único misterio pascual. Conocimos la historia del padre Emil Kapaun, quien creció amando a Cristo y finalmente imitó a Cristo al dar su propia vida por el bien de los soldados a los que sirvió en la Guerra de Corea. Jesús triunfa sobre la muerte por su gloriosa resurrección. En su muerte en la cruz, Jesús muestra cuánto nos ama Dios y lo que está dispuesto a hacer para traernos de regreso a Él.